Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Felicito a la Delegación Córdoba, en la persona de su presidente, Marcos Barenbaum. Agradezco mucho la presencia de los ministros Ricardo Sosa y Fabián López. Y yo, como es la primera vez que vengo a esta convención, es un papelón porque hace 50 años que pertenezco a esta Cámara, estoy sorprendido favorablemente, por cierto, por la profundidad del desarrollo de los temas. Me alegra enormemente. Y el tema de bases de desarrollo inclusivo, ¿no? Y ahí casi que se concentra todo. Porque el drama de Argentina es que hace 15 años que no crece, pero no es solamente eso. Es que hace 35 años que somos los que menos crecemos de Latinoamérica. Hemos logrado no crecer en periodos que el mundo crecía mucho. Por ejemplo, entre 1945 y 1960. Nosotros logramos casi no crecer mientras el mundo crecía a porcentajes récord. El drama del crecimiento nos lleva naturalmente a la pobreza estructural, porque si no hay crecimiento, no hay empleo, y si no hay empleo, hay pobreza. Argentina produce más cantidad de personas empleables que empleos. Eso se llama pobreza estructural, y de ahí es dificilísimo salir. Y este es verdaderamente el drama que tenemos, el de la pobreza estructural, que implica, repito, generar más personas que empleos. Ahora, hay una ecuación que tenemos que tener presente los que estamos vinculados con el tema de la infraestructura y la vivienda. Y es la ecuación infraestructura, capital privado asociado, mayor empleo, menor pobreza. Esto se entiende claramente con algunos ejemplos, ¿no? No voy a hacer el ejemplo histórico de Sarmiento con el ferrocarril. Hagamos el de la Panamericana, que es más moderno, una obra que se hizo en los 90. Desde que yo era chico, en la época de Frondizi, decía que íbamos a hacer la Panamericana. Tardamos 30 años en hacerla. Se invirtieron 430 millones de dólares. A los lados de esa obra crecieron 2 ciudades lineales. Se invirtieron en los primeros 10 años más de 11.000 millones de dólares. Desde kioscos de cigarrillos hasta multinacionales, pasando por lo que ustedes quieran. Todos lo han visto cuando han ido a Buenos Aires. La cantidad de empleo permanente que esos 430 millones de dólares generaron es enorme. Y su contribución a la disminución de la pobreza, enorme también. Entonces nosotros tenemos que pensar en esta ecuación que fue la ecuación fundadora de la Gran Argentina. La ecuación fundadora de la Gran Argentina fue infraestructura, que genera capital privado asociado. El capital privado asociado de aquella época eran los campos, los inmigrantes que cultivaban la tierra. La infraestructura eran los ferrocarriles, y esto generó el empleo y disminuyó la pobreza. Y hoy estamos en la misma situación. Hoy Argentina está exactamente en esa situación. Necesita más infraestructura y vivienda para que el capital privado se instale, como se instaló a los bordes de la Panamericana, para que genere empleo permanente y para que disminuya la pobreza. No hay otra solución, absolutamente no hay ninguna otra. La infraestructura argentina está agotada. La Cámara ha hecho algunos estudios, yo los he resumido. Bueno, la situación del sistema energético ahora ha mejorado mucho en la generación, en la parte de transporte está agotada. La red vial nacional es la que hizo un gran cordobés, Justiniano Allende Pose. Todavía tenemos los mismos 38.000 kilómetros. Los caminos rurales, este es un país agropecuario, no permiten la salida de la producción cada vez que llueve mucho. Están diseñados para camiones de 90 caballos y ahora entran camiones de 300 caballos. Las cuencas hídricas en su mayoría no están reguladas. Hay inundaciones que generan la desactivación de campos, pero digamos 2 millones de hectáreas, números absolutamente absurdos. Tenemos posibilidades de transporte fluvial enormes, pero no hacemos los dragados. Pero no los hacemos desde ahora, sabemos que hay que dragar eso desde 1870. El acceso vial a los puertos sigue siendo malo, ha mejorado en los últimos años, sigue siendo malo.
Tenemos insuficiencias enormes en agua y cloaca, recién acá se habló de todo esto. El sistema ferroviario, que era algo formidable, construimos 40.000 kilómetros de ferrocarriles entre 1858, cuando se instaló la porteña, y 1915. Un récord. Quisiera ver si hoy podemos construir a esa velocidad esa cantidad de ferrocarriles. Bueno, es casi inexistente. No sé cómo hemos hecho, pero no lo tenemos más. Y tenemos insuficiencias en salud, en seguridad, en justicia, en educación, en defensa. Hablo de infraestructura. Y finalmente el déficit de vivienda, al cual se refirió recién el ministro, que es cierto. Fíjense que nosotros tenemos menos del 1,2% del PBI de incidencia en hipotecas. Chile tiene casi el 8%. Así que estamos embromados. Esta es la realidad. Y la única forma de salir de acá adentro de este pantano es más infraestructura. No hay otra solución. Más infraestructura y más vivienda. Nos tenemos que concentrar en esto. Esto no puede ser más una cuestión dispersa, por lo menos estoy hablando de la nación, ¿no es cierto? Después cada jurisdicción federal tendrá que hacer lo suyo. Deberíamos tomar ciertos ejemplos que ya se han probado. Por lo pronto, Argentina tiene que tener una agencia federal de infraestructura. Y esa agencia federal de infraestructura tiene que estar altamente profesionalizada. Y tiene que participar el capital privado, el sector privado en el directorio de esa agencia. Y tiene que participar porque el sector privado es el único que sabe a dónde hacer un camino, a dónde hacer un ferrocarril, a dónde hacer una línea de energía para que el capital privado se asocie y para que se instale y para que trabaje. Los burócratas no saben eso, con todo el respeto del mundo. De manera tal que necesitamos... Es un experimento probado, lo ha hecho Australia, lo ha hecho Canadá, lo está haciendo Chile... Lo han hecho los 4 municipios que estaban acá, que explicaron que con la participación del sector privado lograron transformar las ciudades. Necesitamos un plan director, porque tenemos poca plata y muchas necesidades. Nos hemos pasado, como en la cigarra, tocando la viola, en los últimos 40 años no hemos hecho casi nada, y entonces necesitamos un plan director porque hay que elegir qué hacemos. Y esa elección tiene que tener un norte, que es... Yo invierto a donde sé que genero capital privado asociado. Yo invierto en Panamericanas, no en otra cosa, porque eso es lo que va a disminuir la pobreza y la prioridad nuestra es disminuir la pobreza. Para eso hay que concentrar los fondos. Nosotros en la Nación tenemos fondos, fonditos, subfonditos y subfonditos. Los fondos tienen que estar concentrados porque así es la única manera de poder apalancarlos y hacer lo que acaba de señalar recién el ministro, que es tomar crédito. Hay fondos en Argentina que son de gran confiabilidad, el fondo hídrico, el fondo eléctrico, el fondo vial que se llama Sisvial ahora. Pero tenemos que poder concentrarlos y tenemos que poder generar con esto un shock de inversión, es decir, hay que apalancarlos, hay que estructurarlos y hay que hacer una inversión enérgica y mucho más grande. Lo mismo hay que hacer con los Fonavis. Los Fonavis no pueden ser que las provincias sigan usándolo en la medida en que entra la plata voy construyendo las casas. Con el drama habitacional que tenemos hay que estructurarlos en bonos y construir una gran cantidad de casas en poco tiempo. Y finalmente hay que modificar el sistema de administración de contratos en Argentina. El sistema de administración de contratos en Argentina va a cumplir 80 años. Es un sistema muy autoritario que genera corrupción, genera dudas, genera todo tipo de problemas. No vamos a entrar en los detalles, pero realmente es fundamental que sigamos la tendencia que sigue el mundo, que es la equiparación del contratista o del proveedor con el Estado. El asunto de la superioridad del Estado es un asunto que cada vez se deja más de lado porque en vez de causar soluciones lo que genera son cada vez más conflictos. Así que yo creo que estamos en épocas eleccionarias, no sabemos qué opinan los candidatos porque las elecciones en Argentina son como la gallina ciega, nadie sabe nada. Ojalá que hagan las cosas que tengan que hacer. Yo de lo único que sé es de esto, de infraestructura, y sé que nuestro drama de pobreza, que
con cierto optimismo del orden del 30%, solamente se resuelve con infraestructura. La experiencia nos dice eso. Cuando se resolvió con infraestructura. Así que les dejo este mensaje. Los vuelvo a felicitar por la convención. Realmente muy buena, muy provocador el mensaje del ministro, sobre todo respecto de la toma de crédito, el cumplimiento de los compromisos y también de que la dolarización, la verdad es que no tenemos moneda, digamos, usamos los dólares porque no tenemos ninguna moneda, no es que la gente es perversa. Después de 2 hiperinflaciones, casi 3, yo creo que los argentinos tienen un poco de miedo del peso. Pero este tema es central el mercado de capitales para poder financiar y para poder financiar la vivienda. Los países que han logrado disminuir el déficit de vivienda no lo han hecho con el capital público, porque nunca alcanza, lo han hecho con el capital privado, eventualmente dando subsidios. Pero el capital privado primero sabe dónde la gente quiere vivir, no es un burócrata que decide a dónde va a vivir la gente. Y segundo, hace las hipotecas, las estructura, las convierte en bonos. Bueno, pero para todo eso necesitamos una moneda. Sin una moneda, o sea, sin que venga Marina del Poyeto o alguien así y arregle el problema macroeconómico, esto no tiene ninguna solución por ahora, ¿no es cierto? Salvo los sistemas que tenemos, que son absolutamente insuficientes. Pero evidentemente a la Cámara le queda en otro lado, queda la decisión sobre la moneda y todas estas cosas no son de esta Cámara, son de otro lado. Lo que nosotros sí podemos insistir es que solamente disminuyendo el déficit de infraestructura vamos a disminuir la pobreza y generando nuevas empresas privadas, nuevos comercios, nuevos kioscos de cigarrillos o multinacionales que se establezcan a los lados de cada infraestructura que hacemos. Así que bueno, nada más, felicitarlos una vez más, ha sido muy interesante escucharlos a todos y muchísimas gracias.